El Centro de Estudio Bíblico Maná se complace en presentarles su programa Pan del Cielo, conducido por la pastora Eugenia Lorenzo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? Restaurar lo que pasó. Dice la Biblia que Dios restaura lo que pasó. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios restaurador. Usted no tiene cualquier Dios. Usted tiene un Dios que le hace superar cualquiera sea su dificultad. ¿Ya? Usted no se tenga lástima. Usted es más que vencedor por medio de aquel que le amó. ¿Cierto? Entonces dice así para hoy la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguey y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿cómo estaba la ciudad? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás. Aleluya. Y de cierto, ¿quién los iba a librar? David. ¿Quién tenía que ir al frente? ¿Quién lo iba a ayudar? Pero ¿quién tenía que ir al frente? Amén. Pueden ser muy inteligente, pueden sentarse. Ya no teníamos ni que predicar porque la gente ya se la saben todas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sean todos bienvenidos los que nos ven a través de los medios, las redes sociales. De verdad que es un privilegio poder llegar a sus hogares. A muchos entramos hasta las recámaras. No podemos entrar físicamente, pero entramos a través de los medios. Nos reportan que tengamos más de una hora. Imagínense, si quieren más de una hora, a esta hora, más de una hora. Pero Dios sabe lo que ha de hacer con nosotros. Seguiremos persiguiendo a aquellos que han llevado nuestro botín. ¿Alguien me comprendió? Entonces dígame bien fuerte: los alcanzaremos, rescataremos el botín. Dios le dijo a David: persíguelos. Hay que perseguirlo. Amén. Entonces, continuando con el tema sobre un restore en el alma, el último mensaje, estuvimos viendo a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Alguien estuvo aquí el viernes? ¿Alguien lo vio por la televisión? Algunos lo vieron.
poderoso lo que ocurrió en el huerto. Jesús persiguió. ¿A quién persiguió Jesús? Alguien que vaya conmigo. ¿A quién perseguía David? A los que le habían robado su botín, sus mujeres, a los que habían quemado a Siclán, ¿no era así? ¿A quién perseguía Jesús en el huerto? A aquel que nos robó todo. Alaba. Porque es importante comprender el espíritu de la palabra. Una cosa es la palabra escrita, otra cosa es la palabra revelada. No es lo mismo leer la palabra y hasta, ¿qué fue lo que pasó allí? Fue poderoso lo que pasó en el huerto. Pero cuando usted tiene una revelación de la palabra, usted tiene una vivencia con la palabra de Dios. Y nunca más será igual. Y Jesús persiguió. ¿Por qué fue al huerto? Porque era en el huerto donde tenía que vencer a aquel que en un huerto nos había entregado. Fue en el huerto que Él nos rescató a cada uno de nosotros. Fue en aquella lucha campal del huerto que cada uno de nosotros aparecimos allí. Amén. Entonces, vimos que el Getsemaní es el lugar, es la medicina para fortalecer y curar nuestra alma. Cuando uno pasa por el huerto de Getsemaní, uno puede decir esto: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, lo vivo ahora en la fe en el Hijo de Dios. Pablo tenía un constante Getsemaní sobre él. Se la Biblia que él tenía un aguijón en su carne que lo abofeteaba y que lo dejaba en ridículo en muchas ocasiones, lo que él tenía sobre su cuerpo. Y dice: he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, porque era insoportable el aguijón que tenía Pablo. Porque cada uno sabe qué aguijón tiene en su vida. Cada uno sabe cuán fuerte es la prueba que pasa. Ninguno podemos evaluar la prueba del hermano. Aunque parezca la misma, no es la misma, porque no todos soportamos de la misma manera. No todos comprendemos de la misma manera. Entonces Pablo quería librarse de eso que todos los días estaba con él. No sabemos a ciencia cierta qué era lo que tenía el apóstol Pablo. Muchos aseveran que era que tenía una enfermedad en su vista. Es lo que todo el mundo llega a una conclusión, los teólogos y todo, que le supuraba y era muy incómodo, porque de repente cuando él estaba en lo mejor de una predicación, aquello salía y no era cómodo para el apóstol Pablo. Es curioso que la Biblia dice todo lo que Pablo hizo y cómo lo hizo. Le dio Dios a Pablo una revelación que a ningún otro apóstol. Pablo es el apóstol de la gracia. Sin embargo, tenía que vivir con este aguijón en su carne. Y él dijo: le he rogado al Señor ya 3 veces. Me imagino que no le decía: Señor, quítame este aguijón. No, oraba fervientemente. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
glorifica y exalta a Dios. Todo lo que está en nuestra vida es porque Dios se quiere glorificar de alguna manera. De alguna manera, de alguna manera. Todos necesitamos pasar por ese huerto. Porque en ese huerto las emociones se calibran. Lo que antes era muy importante, cuando estás en el huerto, deja de ser importante. El huerto es sálvese quien pueda. ¿Estoy explicando? Le explicaba que Jesús, Dios mío, tuvo un éxito en su ministerio tremendo de 3 años. Hizo tantísimos milagros, ¿no fue así? No era tan elogiado Jesús. ¿Qué usted cree que decía la mayoría de la gente cuando había este tipo de sanidad o este tipo de milagros que acontecían? La gente hablaba. Jesús tenía fama. Y no era muy incómodo vivir en medio de la fama. No es muy incómodo trabajar cuando todos te pueden alabar. Es hasta cómodo cuando alguien te dice: qué tremendo sermón, qué tremendo mensaje que vi en la madrugada, que esto y que lo otro. Lo que ellos no saben que yo estoy viendo el mismo mensaje y estoy llorando. Alaba. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el huerto es parte de nuestro proceso. Deja que Dios se glorifique en tus debilidades. Deja que Dios haga lo que ha determinado hacer en tu vida a través de la circunstancia que te toque vivir. Porque no podemos obviar eso. Volviendo a David, porque es el personaje que estamos estudiando. Las emociones de David. ¿Cómo hubiéramos tenido tan valiosos salmos si David no hubiera pasado por todo lo que pasó? ¿Cómo los hubiéramos tenido? Porque voy a decirte que estar cantando, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Llega un momento que hasta que te cansas, porque tienes gozo en tu alma. Pero cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, la certeza, ¿no? Ni dormirá el que guarda a Israel. Quiere decir que David estaba en tremenda prueba cuando él escribía todas esas cosas. ¿Ya? David decía: enséñame el camino por donde yo debo caminar. Les compartí un poco el viernes sobre la batalla que trastocó la vida de David. David tuvo muchísimas batallas, usted sabe eso. Y en todas ellas, ¿cómo salía David? Siempre salía victorioso y salía en victoria. Porque él era un hombre que había sido diseñado por Dios para la victoria, no para la derrota. ¿Ya? Le decía que para él no fue tan impactante Goliat. Le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te va a entregar hoy en mi mano. Eso no era difícil para David, porque David experimentaba a Dios. Y David tenía la certeza que Dios le iba a responder. Eso no era para los filisteos, para David. Estaban vencidos.
Ya. Pero hay cosas, hay cosas. Dígalo otra vez, hay cosas que derrumban nuestra alma, que nos agotan, que llegamos a un punto que queremos escapar. Y eso también ocurrió en la vida de David. Fue cuando él tuvo que librar la batalla más cruel de su vida. Y está, y lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel. La batalla que te desarma. La batalla que te deja sin fuerzas. La batalla que ni el amor que tengas será suficiente para detenerla. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Es decir, robaba su voluntad, robaba sus emociones, le estaba robando a cada uno de ellos su alma. Hacía que quedaran atrapados en el fingido encanto que él decía tener. Se mostraba bueno, se mostraba ayudador, se mostraba dispuesto, porque todo aquel que tiene el espíritu de Absalón tiene todo el tiempo para sentarse en la puerta y trabajar todo lo que él quiere trabajar. Nunca por la mente de David pasó que el hijo más querido fue Absalón. Dice que Absalón era hermoso. Yo no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto dicen que pesaba el cabello de Absalón. ¿Sí? Donde él llegaba, él llamaba la atención porque era un joven muy atractivo. Y él lo sabía. Él sabía sacarle partido a su atractivo. Él sabía que él contaba con el favor del rey como ninguno de los otros. Nadie contaba con el favor de David como Absalón. Entonces, él sabía cómo trabajar eso. Sabía cómo organizar las cosas para que el reino fuera a caer en sus manos. Y comenzó a trabajar. Él era el tercer hijo de David. En este ristor maravilloso, santo Dios, sale todo lo que tiene que salir.
ha estado en la mente de muchos por años, en este restore sale. Nos faltan apenas mes y algo, ¿no?, para septiembre. Pero hasta el último día de septiembre estarán saliendo lo que falta. Porque Dios necesita sacar todo para lo nuevo. El amado de David, que era Absalón, era el estorbo más grande que él tenía en el palacio. Tristemente era así. Absalón representa aquella persona o aquel familiar muy cercano en el cual usted confía, en el cual usted dice: todos me pueden fallar, pero este no me va a fallar. Absalón va armando su círculo porque tiene un plan en su cabeza. Tiene algo metido en su cabeza. Y hasta que no lo logre, no para. Pero el peligro fue en Absalón, que logró lo que quiso, pero murió por eso. Porque la elección que él tomó era una elección de muerte. Era una sentencia de muerte. Para él era buena, era un reino. Y parte del pueblo lo hicieron rey. ¿Ya? Parte del pueblo, pero Dios no. Y lo que Dios no aprueba, Dios lo destruye. Alábalo. Aleluya. Entonces la batalla que enfrenta David es la peor. Absalón se revela en contra de David. Ahí mismo en el versículo 23 del capítulo 15 de segunda de Samuel dice así. Estamos hablando de David. Ya David sabía lo que estaba pasando con Absalón. Ya le habían dado la noticia de lo que estaba ocurriendo. Y dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. ¿Recuerdan lo que le hablé del torrente de Cedrón? Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba el sacerdote Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, dijo David a Sadoc, al sacerdote: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Mira, vuelve el arca de Dios a la... ¿Quién estaba en la ciudad? Mira el amor obstinado de una persona. Y nosotros tenemos que tener cuidado con amores obstinados, porque nos llevan a la ruina. Ellos llevaban el arca del pacto con ellos. Pero David le dice a Sadoc: devuelve el arca a Jerusalén. ¿Por qué? David sabía que David estaba allá. Y David sabía que el arca del pacto representaba protección. Fíjense, el hijo lo estaba acabando. ¿Ya? Si es otro, él se va con el arca del pacto y pase lo que pase, no le interesa. ¿Ya? Pero David dice: regrésate y lleva de vuelta el arca del pacto. Tener un problema en contra de los filisteos es un problema más, ¿verdad que sí? Tener un problema con cualquier persona son cosas que pasan. Pero tener un problema en la casa
no es igual. ¿Alguien tiene un problema en la casa? ¿Alguien tiene un problema? Aquí nadie tiene. Allá hay unos hermanos que sí tienen, ¿ah? Entonces usted sabe de qué yo estoy hablando. Usted sabe de qué yo estoy hablando, ¿ah? Usted va a poder comprender el corazón de David, por lo que David estaba pasando. David era el rey y David estaba huyendo para dejarle el espacio a Absalón. Nunca tal cosa acontezca. Usted no puede huir, jamás. Usted no podrá nunca dejar lo que Dios ha colocado en sus manos, nunca. Pero Dios es un Dios que siempre saca ventaja de todas las cosas. ¿Ya? Pero David iba escapando. Y dice la Biblia que David huyó. ¿Por qué huye David? Le he explicado que el carácter de David, aunque era un carácter de guerrero, porque era de guerrero, porque vencía las batallas, pero la caída de David fue que no pudo dominar su casa. Y el que no puede dominar su casa, aunque tenga todas las batallas ganadas a vida y por haber, no ha ganado la batalla principal. Absalón mató a Amón y David no hizo nada, porque Absalón hacía lo que él quería. ¿Por qué Absalón hacía lo que él quería? Porque estaba seguro que David nunca iba a hacer nada porque lo amaba. Y David nunca hizo nada, pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo y lo juzgó. Estamos hablando de la batalla que David nunca quería que ocurriera. Estamos hablando de la batalla que David quería perder. David no quería ganar esta batalla. ¿Usted sabe eso? David prefería escapar, no confrontar. Ya. Y no confrontar y escapar es no querer ganar una batalla. Esta era la única batalla que David quería perder. Quería ser un fracasado. Prefería quedarse en una esquina y que Absalón reinara. Pero David se olvidó que el llamado era él y no Absalón. Alábalo, porque Jehová vive y está en su trono. David vivía preparado para todo. Usted sabe, era un joven dinámico, bárbaro, pero nunca se había preparado para esta batalla. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado para todo. Y que para todo, sea bueno o sea malo, al hecho usted le pone pecho. Alaba a Dios. Esta no era una batalla más. No se trataba de pelear una batalla, era una crisis emocional que Absalón estaba provocando en la vida y en el alma de David. Fíjate que David superaba las crisis, pero esta crisis no fue como las demás. Esta no era una batalla común y corriente, era una batalla de sangre. Era una batalla que la misma sangre que corría en las venas de David corría en las venas de Absalón. Y cuando las cosas tocan en la sangre no son igual como cuando tocan en la sangre ajena. Alaba lo que él vive.
David no quería ganar esta batalla por una sola cosa. ¿Sabe por qué? ¿Quieren que le diga por qué él no quería ganar esta batalla? ¿Alguien quiere saber? Si no, no lo digo. Porque David sabía, David estaba convencido de que en esta batalla Dios le iba a dar a él la victoria y su hijo iba a quedar derrotado. Entonces él prefería evitarlo. Y dijo Dios: ¿qué, David? Ya vi tu intención. No te preocupes, yo lo arreglo. Alaba. David iba, si usted aquí lee en su casa, si le interesa saber verdaderamente todo lo que David pasó escapando para no confrontar, usted lo lee en su casa. David iba totalmente humillado, cabeza cubierta, pies descalzos, y como él, todo el pueblo. Él tenía un pueblo que estaba con él. Él tenía un pueblo que iba donde él iba, ¿cierto? Saben que a veces, casi la mayoría de las veces, los nuevos niveles o los nuevos desafíos o las nuevas conquistas vienen envueltas en este papel de regalo que se llama traición. Alábalo. Aleluya. Aleluya. David dice que subía por el Cedrón al monte que se llama de los Olivos. ¿Quién pasó por allí también cuando fue para el huerto? Jesús tuvo que librar la batalla que nunca le agradó librar. Usted no piense que Jesús fue al Getsemaní diciendo: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. No. Él no fue al huerto de Getsemaní cantando coritos. Él fue al huerto de Getsemaní diciendo: mi alma, mi alma, mi alma, mi vida está tan triste hasta la muerte. ¿Ya? Porque ir al huerto no es fácil. Vencerlo es más difícil que entrar. Pero nosotros hemos sido llamados a vencer. Diga: nosotros somos vencedores. Aleluya. Las crisis emocionales como las de David, esta crisis emocional, siempre, no hay otra forma de fortalecerla que no sea la oración. Si usted ve en la vida de Jesús, muchas veces los discípulos se iban y dice: y él se apartó al monte. ¿A qué? ¿Qué iba a hacer al monte? Iba a fortalecerse para lo que iba a venir. Nuestras circunstancias siempre nos empujan hacia Dios. Qué Dios tan bueno, que Él permite circunstancias en nuestra vida para que lo busquemos a Él. Para eso son. Es que Él sabe que si nos quedamos en el huerto de la delicia como Adán, Dios le dio, oye, Dios mío, todo. Adán no necesitaba como nosotros necesitamos hoy tantas cosas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué necesitaba Adán? Sí, necesitaba fallar. Y como necesitaba fallar, falló. ¿Ya? Él sabe que si nos da todo, después no hay tiempo para esto. Señor, tú sabes, yo tengo que traer para la casa. Tú sabes que tengo que hacer horas extras. Tú sabes que ese poquito más que me cae es una gran bendición. Después yo voy, Señor, tú comprendes. Tú eres tan bueno, Señor, que tú me puedes. Él no comprende nada de eso, olvídate. Él dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso es lo que Dios entiende.
Claro que Dios comprende cuando tienes un compromiso X, no sé qué cosa que se requiere. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Recuerda que Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve el corazón. Entonces, en esta crisis el rey no sabía cómo actuar, porque su adversario no era cualquier persona, ¿cierto? ¿Quién era el adversario del rey? Era el enemigo, porque el que no está contigo está contra ti. El que no está contigo aquí está contra ti. No lo veas de otra forma. Es adversario. Y en cualquier momento va a querer poner su posición sobre la tuya. Aquí está demostrado con la Biblia. Esto no lo estoy yo inventando. Absalón no concordaba con lo que David hacía, con todo lo que David hacía. Por eso se ponía en la puerta. Y estaba ya cuando venía la gente con las necesidades. Él le decía: si yo fuera el rey, podría atender todo. Era Mandrake. Yo pudiera atender todas tus necesidades. Yo pudiera darle respuesta a todos. ¿Ya? Porque no estaba de acuerdo con su padre. Y el que no está con el Padre desparrama lo que hace el Padre. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. David no se sentía cansado. David se sentía acabado, desmoralizado. David sentía que todo lo que le dio a Absalón no fue suficiente. No fue suficiente. Porque él quería el reino. ¿Ya? Y ese es el espíritu de Lucifer, que tenía todo. Antes de que las piedras preciosas bajaran al pectoral del sumo sacerdote, estuvieron en el pecho de él. Todas las piedras preciosas, en su pecho estuvieron las tribus. ¿Ya? Pero no fue suficiente. Él era el primor de la belleza. Querubín hermoso, dice en Isaías. Era un querubín hermoso. Ministraba a Dios como nadie, porque él era todo música. Pero un día, la maldad entró en su cabeza. Y no solamente entró en su cabeza. Dice la Biblia que él comenzó a hacer contrataciones con los ángeles. Comenzó a decir: ven conmigo porque podemos hacer que corazo. Con Dios siempre está santo, santo, santo. Conmigo yo soy todo música. Podemos variar la música. Un día podemos cantar reggaetón, otro día bachata, otro día salsa. Conmigo hay mucha variedad. Con Dios siempre es lo mismo. Solo alaba. Ay, qué pereza. Es necesario un cambio, le decía Satanás a los ángeles. Y tenía tanta que los convenció. Santo. Y toda la hermosura que tenía, Jesús dijo: he visto yo a Satanás caer del cielo ¿cómo cayó? En un minuto quedó destronado del cielo y toda su hermosura se acabó. Porque contra el Padre nadie puede competir. ¿Ya? Contra el Padre nadie. Él dijo: solo me falta sentarme en el trono de Dios. Wow, si me logro sentar en el trono de Dios, wow, qué cosa tan grande. ¿Es bueno tener aspiraciones?
Es bueno perseguirlas, pero en su medida. Porque todas las cosas tienen una medida. Porque todos estamos bajo autoridad. Aunque Satanás tenía todo lo que quería, Dios no le decía, no toques ahí, no toques. Hey. Él estuvo mejor que Adán. Él estuvo mejor que Adán. Adán tenía una prohibición, ¿verdad que sí? Satanás no tuvo esa prohibición. Era otra creación diferente. Ya. Pero falló. La Biblia dice, no te creas sabio en tu propia en tu propio pensamiento. No te creas sabio en tu propia opinión. Hay que tener mucho cuidado para preservar nuestra alma. ¿Qué opinión tenemos de nosotros mismos? La Biblia dice que no pienses más de lo que debes pensar que eres. Tampoco pienses que eres menos de lo que eres. La Biblia dice, busca tu proporción, y en tu proporción yo haré contigo cosas maravillosas y gloriosas. Alaba lo que Él vive. Aleluya. 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 David comienza a subir al monte. El monte preferido de Jesús era ese monte. Allí donde llegó David, porque David es un tipo de Cristo, es una tipología de Cristo. Fíjate que David tuvo 3 unciones: sacerdote, rey, profeta. Él fue ungido en Jerusalén, en Belén, cuando estaba con las ovejas. Él fue ungido en Hebrón y fue ungido después sobre todo Israel. Tuvo las 3 unciones, un tipo de Cristo. ¿Ya? Y él tuvo que pasar por esta penosa necesidad. Tuvo que pelear la batalla que nunca hubiera querido pelear. Pero si nosotros, padres de familia, madres de familia, si ustedes no confrontan las batallas que tienen que confrontar y le dan larga, que eso fue el caso de David. David no tenía carácter para lo suyo, no tenía carácter. Le pasaba como el sacerdote Elí, el sacerdote de la época. Sus hijos hacían lo que le daba la gana en el santuario. Dice la Biblia que se acostaban con las mujeres en la puerta del santuario, y Elí no los estorbaba. Usted no puede evitar que un hijo suyo haga lo que él quiera, no lo puede evitar, pero usted puede advertir. Usted puede librar su alma de eso. ¿Ya? Y la Biblia marca cómo esos muchachos, hijos de Elí, tenían su alma, su vida, su corazón dañado, corrupto totalmente. ¿Cómo era posible lo que hacían? Y el padre lo sabía y los dejaba hacer. Y Dios lo dijo. Elí no estorbó a sus hijos. Y por no haber estorbado a sus hijos, no solamente murieron los hijos. Oye, estos muchachos se comían la porción del sacerdote. Así que metían los garfios en las porciones que iban para el sacerdote. Se lo comían, y el papá, cómete el hueso si quiere. ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Si no nos paramos firmes, si no ponemos orden, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Ah? Entonces David tenía ese problema. Pero que él tuviera ese problema no lo eximió de la batalla, no lo eximió de sufrir. Es más, sufrió más porque lo perdió por allá. Lo perdió por allá. ¿Usted quiere saber cómo murió Absalón? ¿Qué le dije yo que era Absalón? Horrible, feo. ¿Ah? Feo.
no era hermoso. Dice, cuando él cabalgaba en su mula, el cabello de Absalón era, de Eduardo no es nada, para que el cabello de Absalón, el de él no se engancha en nada todavía. Ya, porque no era el cabello, era el espíritu del cabello de Absalón. Su vanidad estaba allí, en el cabello. Él sabía que donde pasaba, ya. ¿Cuántas cosas hay así en nuestra vida que no son cabello, pero son pensamientos, son acciones, son miradas, son gestos, son decisiones? ¿Ya? En la cual uno decide. Segundo libro de Samuel, ahí mismo donde estamos, capítulo 18. Aleluya. En una batalla, aleluya, mi alma te alaba, santo Dios. Yo digo la batalla que Dios preparó. Esta fue la batalla que Dios preparó para darle a Absalón lo que él se merecía. Porque cada uno tenemos lo que merecemos. Nunca tenemos algo que no merecemos. Ya, sea bueno o sea malo, porque Dios es justo. ¿Ya? Dice así la palabra, 18, segundo libro de Samuel 18. Voy a leer desde el 7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí aquel día una gran... ¿Qué hubo allí? Wow, qué matanza, qué tragedia, ¿no? 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó. ¿Quién estaba en esta batalla? Jehová. Jehová estaba usando hasta el bosque para cumplir. Ay, pero no el bosque del bosque acá, el bosque de allá. Para cumplir su propósito, Dios usa lo que sea. Ya, la espada no era suficiente, uso lo que tengo, pero voy a cumplir mi propósito. Y dice, y se encontró Absalón con los siervos de David. Ay, 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 santo. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza. Cada es cosa seria. Diga, cabeza enredada es cosa seria. Cuando se le enreda la cabeza a un hombre, cuando se le enreda a una mujer, cuando se le enreda la cabeza a un joven, Dios mío, la cabeza enredada es un problema. Que esas encinas tenían unas espinas grandes, y la belleza, el poder, la soberbia de Absalón quedó en la bala. Alaba a Dios, porque Él sabe dónde está tu orgullo, y donde esté tu orgullo Él lo va a tratar. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cómo fue que este hombre se va a enredar en la encina? Parece un cuento de hadas. No es un cuento, es el propósito de Dios. Propósito de Dios. Iba en su mulo. Prepotencia. Ahí están los siervos de mi padre, los tengo que exterminar. Espérate un momento. Encima, bájate un poco. Desciende. Ponte a la altura del pelo de Absalón, pero cuando vuele. ¿Te puede comprender? Si Absalón no va corriendo, no vuela, el pelo no se levanta. ¿Por qué el pelo se le enredó en la encina? Porque voló, y todo el que vuela se enreda. Alaba, 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 alaba a Dios. Pastora, yo no me voy a enredar, porque yo no te... Mira, Cristian no tiene pelo, no se va a enredar por el pelo, pero se puede enredar por otras cosas.
¿Quién sabe cuál es el pelo de Cristian? Yo no lo sé, pero Jehová lo sabe. Yo lo veo ahí como santito, ¿ves? Haciendo sus mejores tomas, ¿no? Pues digo, Cristian, qué chévere, quedó todo muy bien. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Entonces el pelo de él vuela. Yo no sé cuál es el pelo. Estoy hablando por decir algo, porque si no se van a sentir tan aburridos. No, amados, Dios nos da a cada uno según está filmando. Tranquilo, dice la dice Ita que tranquilo, Cristian. Habló Ita cuando Ita habla. Aleluya. Líbranos Dios de ese pelo de Absalón. Dile, Señor, líbrame del pelo de Absalón. Dígalo. Líbrame de que yo vuele como voló el cabello de Absalón. Oh, cuando Dios le dio la orden a aquella encina que era alta, ella comenzó a hacer así, ¿ve? Usted sabe, la precisión de Dios para cumplir sus propósitos es tan maravillosa. Él es tan preciso. Es que si el pelo no vuela, se mete la encina en los ojos. Y Dios no quería cegarlo. Dios quería tratarlo en su orgullo. ¿Cuál era el orgullo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál será el mío? ¿No crees? Yo también tengo. Yo también tengo. Pero yo no quiero quedar atrapada allá arriba, Dios mío. Dice que Absalón quedó entre el cielo, una torta no cocida entre el cielo y la tierra. No era nada. ¿Cuántos quieren rematar así? Dios nos libre, ¿verdad que sí? Entonces hay que permitir que Dios trate nuestra alma, porque a lo mejor usted no termine así, pero un hijo suyo puede que termine así. Y va a depender de cómo usted actúe. Absalón era así porque David colaboraba para que él fuera así. Absalón le quería cortar el cabello, no se lo cortaba. Hacía lo que le daba la gana, como quería hacer. Hijo del rey, hacía lo que quería. Pero le llegó su momento. Entonces se le enredó la cabeza en la encina. Wow. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó, el mulo se salvó. Fíjense, se salva el mulo y muere el burro. Es lo mismo mulo que burro, ya no me... No, el mulo salió, el burro murió colgado. Nosotros no hemos sido llamados para ese tipo de final. Por eso Dios quiere sanar nuestra alma, sanar nuestras emociones, darnos dirección verdaderamente como es. Por eso Dios está hablando que hagamos lo que nos toca hacer con los nuestros. David fue maravilloso. Todo lo que usted, cuando se habla de David, se habla como si fuera una cosa. Siempre lo vemos como así un peladito corriendo con el cabello dorado. Hacemos fantasía de David. Y de verdad que David tenía cosas maravillosas. Pero David resultó ser un fracasado en su vida de familia. Y Dios no nos ha llamado a eso. ¿Verdad que no? Dios le llamó a usted a fracasar. Persigue tu botín. Persíguelo hasta que lo consigas, hasta que lo tengas donde tienes que tenerlo. El Centro de Estudio Bíblico Maná presentó su programa Pan del Cielo. Visítanos en Villalucre, calle 20 Final, o llámanos al 277-7863. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá?